Hello everyone, welcome to the lesson of today. Hola a todos, bienvenidos a la lección de hoy. In today's lesson, we are going to learn how to ask an answer about means of transportation. En la lección de hoy, in today's lesson, we are going to learn, vamos a aprender, how to ask an answer, cómo preguntar, how to ask an answer about means of transportation. Vamos a aprender cómo preguntar acerca de los medios de transporte. Means of transportation. Means of transportation. ¿Ok? ¿Qué significa means of transportation? Los medios de transporte. Vivimos en un mundo donde nos movemos en diferentes medios de transporte. Dígase quien tenga un carro, quien se mueva a pie, o que quizás tiene el trabajo cerca, caminando, puede ir quizás hacia su trabajo, o hacia un lugar determinado a comprar en algún place, en algún lugar, puede ir quizás al theater, al movie, puede ir quizás a la bakery, ¿ok? O a algún lugar donde se pueda desplazar, ¿no? Entonces vivimos en un mundo donde usualmente estamos utilizando means of transportation, medios de transporte, y ese es el tema de hoy, ¿ok? So, hoy vamos a ver en el topic, ¿verdad? Los means of transportation. How to ask an answer about means of transportation. Okay? So let's start with the lesson of today. Let's begin with the lesson of today. Vamos a comenzar con la lección de hoy. Les he traído aquí un pequeño vocabulario, pero en lámina, porque una cosa del inglés es importante, y les quiero decir esto. Siempre que ustedes puedan aprender algo en inglés, sea en vocabulario, mientras que tengan una lámina les va a ayudar mucho, porque así van a estar pronunciando la palabra, en este caso, y van a estar asociándola con una lámina. Por ejemplo, cuando vamos a estudiar means of transportation, it's very important to learn a short vocabulary. Es muy importante estudiar un vocabulary, un pequeño vocabulario. Vamos a ver algunos. Let's see a few words related with means of transportation. Vamos a ver algunas palabras relacionadas con los medios de transporte. ¿Ok? Vamos a ver. Car. Repeat after me. ¿Ok? Repeat after me. ¿Ok? No importa si es la primera vez estudiando inglés. ¿Ok? Poco a poco vas a ir aprendiendo lo que hay que ir repitiendo. Poquito a poco. Sin miedo escénico. Vamos a repetir. Repeat after me. Repeat after me. ¿Ok? Car. Car. Okay, one more time. Car. Bike. Bike. ¿Qué significa car? Auto o carro, ¿verdad? Bike. 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 ¿Verdad? ¿Qué significa bike? ¿Saben qué significa bike? Bike, motocicleta. La bike. Está también el cycle o la bicycle, que es la bicicleta. ¿Ok? También se le puede llamar motorcycle. Motorcycle, la motocicleta. Motorcycle. ¿Ok? Tenemos ship. 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 Barco. Ship. Tenemos también ambulance. Ambulance. Ambulancia. La ambulancia. La ambulancia. Ambulance. ¿Ok? Cuando hay alguien que está enfermo, lo llevan en una ambulance para el hospital. ¿Ok? Tenemos también helicopter. 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 Aquí también debajo lo pueden ver que he puesto otro vocabulario, aparte de este que está acá. Tenemos también plane. Plane, que viene de airplane. 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 Plane, pero normalmente se le llama plane, el avión. Plane, ¿ok? Bus. Bus. The bus. Es decir, el autobús. Bus. Tenemos también car, que ya lo había dicho, car,
¿verdad? Vamos a volver a repetir. Car, bike, bicycle, ¿ok? Bicycle, ship, ship, ¿verdad? Ship, helicopter, helicopter, okay? Taxi, taxi, okay? When you take a taxi to go to a theater or to visit museums, okay? Hay veces que cogemos un taxi. Sometimes we have the money and we prefer to take a taxi to go to a place. A veces tenemos el dinero, ¿no? Y tenemos la posibilidad de pagar un taxi, ¿ok? Y lo podemos coger. Si tenemos nuestro propio carro, ¿verdad? Some people have your own car. Algunas personas tienen su propio auto, ¿verdad? Entonces, acuérdense la pronunciación. Car, car, bike, bike. Lo ven aquí en lámina. Bike, ¿ok? Helicopter, helicopter. También utilizamos el train cuando vamos a hacer viajes largos. Hay veces que preferimos viajar en tren, ¿verdad? 2 horas de vuelo de tren, quizás de una provincia. Por ejemplo, yo soy cubano, ¿verdad? I'm Cuban y yo vivo en La Habana. I live in Havana, ¿ok? I live in Havana. Pero si tuviera que viajar a Santiago de Cuba, puedo viajar by plane, por avión, by plane. Y esto lo vamos a ver ahora cuando queremos decir por avión. ¿Cómo tú viajas? By plane, por avión, o by train. Porque si yo estoy, por ejemplo, en una provincia, yo quiero viajar, me es más fácil sacar un pasaje by train, porque me es es decir, me es menos expensive, me es menos caro que sacarlo por avión. Es mucho más barato, ¿no? Más barato sacarlo por train que por plane, dependiendo de mi posibilidad económica. Y quizás yo estoy en Santiago de Cuba y quiero ir a otra ciudad, y quiero ir a otra provincia, y quiero ir en avión, ¿verdad? Entonces también hay personas que viajan, sí, by train, por avión, y ya estamos incluyendo un poco más de vocabulario. Cuando yo quiero decir por avión, yo digo by train, by plane, sorry. Cuando quiero decir por avión, by train. Cuando quiero decir caminando, porque quizás voy a ir, por ejemplo, a un theater o a un museum, a un museo o a un theater, pay attention to my pronunciation. Theater. Voy a ir a un teatro y yo quizás I live near of the theater. Vivo cerca del theater y quiero ir caminando porque me es cómodo ir caminando. No necesito coger un taxi, okay? I don't need to take a bus. No necesito tomar un auto, un bus, un autobús o un car, ¿verdad? Simplemente voy on foot, ¿ok? On foot. Es decir, voy caminando. Es decir, que cuando yo quiero decir por avión, by plane, por tren, by train, caminando, on foot, ¿ok? Y ahora vamos a ver cómo podemos unir esto utilizando 3 preguntas muy importantes que utilizamos cuando queremos preguntarle a una persona. Por ejemplo, ¿cómo vas a la escuela? ¿Cómo vas al trabajo? Es decir, ¿qué medio de transporte usas para ir al trabajo? Entonces, cuando yo quiero preguntar eso, yo utilizo una grammatical structure, una estructura gramatical que sería esta. How do you get to school? For example, let me tell you an important thing. This lesson is very appropriate for students of 4th grade. Esta clase es muy apropiada para estudiantes de 4º grado y para todos en general, pero se da mucho en 4º grado. De hecho, yo la di en Cuba cuando enseñaba en la primaria. A los estudiantes de 4º grado se les hacía bastante difícil utilizar este patrón de preguntas, ¿ok?
Okay, so repeat after me because it's very important to focus in the intonation here. Es muy importante enfocarnos en la entonación aquí. Okay? Repeat after me. How do you get to school? How do you get to school? Okay? Perhaps you are a student. Perhaps you are a student, and you don't need you don't take a bus to go to school because you prefer to walk. So you go on foot. Okay? Quizás tú eres estudiante y no necesitas tomar un bus to go to school because your school is near from your home. Your school is near from your home. Tu escuela está cerca de tu casa y vas on foot. Pero ¿cómo yo puedo hacer la pregunta? Esta sería: cuando quiero preguntar a alguien ¿cómo vas a la escuela? Tiene que esa persona decirte: yo voy en carro, yo voy en tren. Que en tren no vas a ir a la escuela, por supuesto, porque nadie va a estar en una escuela donde tenga que tomar un tren ni un avión. Es decir, que tenemos que ser un poco específicos ahí con la respuesta. Es decir, si alguien me preguntara how do you get to school, how do you get, este get, no quiero entrar en gramática ahora, pero es un verbo, es el verbo conseguir. ¿Cómo consigues llegar a un lugar? Literalmente, si fuéramos a ver, esta pregunta sería how do you get to school, how do you get to school. ¿Cómo consigues llegar a la escuela? ¿Qué medio de transporte usas, no? Literalmente, si lo fuéramos a ver así, pero es ¿cómo vas a la escuela? Es una forma de verlo no tan literal. How do you get to school? Repeat after me one more time. How es como una H aspirada. How do you get to school? How do you get to school? Respondemos I, porque es yo, que es la primera persona. I get, que literalmente es yo consigo o yo llego a la escuela en carro, es decir, en auto, en bus, en taxi, ¿ok? Entonces yo pudiera responder I get to school by bus. I get to school by bus, ¿ok? So remember that I'm explaining the first question, ¿ok? This is the question and this is an answer. Estoy explicando la primera pregunta, ¿ok? Remember that. I'm explaining the first question. Esta es la primera pregunta y este es su answer, ¿ok? So, let's repeat one more time. Repeat after me, ¿ok? Try it again. How do you get to school? How do you get to school? ¿Cómo respondo? I get to school by bus. I get to school by bus. O simplemente si la escuela me queda muy cerca de la casa, ¿verdad? My school, okay? Perhaps my school is near from my neighborhood. Okay? My school is near from my neighborhood. Sí, mi escuela está cerca de mi vecindario, de donde yo vivo. Entonces yo puedo decir, si alguien me pregunta, por ejemplo, Alex, how do you get to school? How do you get to school? Okay? I get to school by bus. I get to school by bus. Si llego a la escuela en bus. O I get to school on foot. I get to school on foot. ¿Ok? Es muy importante esta pronunciación. On foot. I get to school on foot. Foot. No food. Hay que tener cuidado porque está foot y está food, que es comida, que lleva una D ligera. En este caso es una T lo que tenemos aquí. F-O-O-T, ¿ok? So, Alex, how do you get to school? ¿Ok? O teacher, me pueden decir, es decir, si una persona quiere ser más cortés conmigo, me puede saludar, me dice, hello Mr. Ortiz, how are you? Yo le respondo, I'm fine, thank you. ¿Ok? Y la persona quizás me pregunta, where are you going, teacher? I'm going to school. Voy a la escuela, voy yendo a la escuela. Y la persona me pregunta, how do you get to school? How do you get to school? ¿Ok? Remember the intonation.
How do you get to school? ¿Cómo llegas a la escuela? How do you get to school? Ahora acuérdense no decir school, sino school. School, ¿ok? How do you get to school? I get to school by bus. I get to school on foot. I get to school on foot. ¿Ok? Si llevo a la escuela en autobús o I get to school on foot. What happened in this case? ¿Qué pasa en este caso? Que ustedes me preguntarán, pero ¿por qué el teacher no pone en su respuesta I get to school by bus? Que está bien, por autobús, llego a la escuela por autobús. ¿Y por qué aquí no pudiera ser by foot? No, simplemente porque caminamos sobre un pavimento. Es decir, caminamos por la calle, on the street, ¿ok? Y estamos encima de un pavimento. Nuestros pies están encima de un pavimento. Entonces, eso, para no entrar en gramática, es una preposition en English, que es on. Cuando queremos decir que algo está sobre una superficie. Si yo quiero decir, la regla está sobre la mesa, yo digo, the ruler is on the table. ¿Sí? Sobre la mesa, sobre una superficie. En este caso, usted camina on the street. Usted no dice in the street, on the street, porque usted camina sobre la calle, sobre una superficie. Por eso es que cuando estamos hablando de desplazarnos por nuestros propios pies, nuestros propios medios, ¿verdad? Utilizamos on. Es decir, usted no tiene que coger un bus, ni un taxi, to go to school, ni un car, ¿ok? Entonces usted va on foot. Entonces hay que poner on foot. Ahí es donde va este cambio. No ponemos by, aquí ponemos by bus, by car, ¿sí? Si usted puede decir también, si me preguntan, how do you get to school? I get to school by car, ¿sí? Perhaps I have my own car. Quizás yo tenga mi propio auto y no tengo necesidad de un bus, ¿verdad? Ni de un taxi. Yo voy en my car. Entonces yo digo, I get to school by car. Teacher, how do you get to work? How do you get to work? Aquí lo tengo. How do you get to work? Perhaps I'm working near to my home. Quizás estoy trabajando. Perhaps I'm near working. Okay? Perhaps I'm working near to my home. Okay? I'm working near from home. Estoy trabajando cerca de casa. Entonces si alguien me pregunta, Teacher, how do you get to work? Es decir, yo cambio. How do you get to work? Ya estoy preguntando cómo vas al trabajo. Es diferente a si yo preguntara how do you get to school? It's different. How do you get to school? I get to school by bus. How do you get to work? I get to work on foot. Porque quizás está muy cerca el trabajo de mi hogar y yo voy caminando, ¿verdad? On foot. Ahora, también tengo otra manera de preguntar que sería how do you go to? How do you get to? How do you go to? ¿Cómo voy? Alguien me pregunta, ¿cómo vas al trabajo? How do you go to work? How do you get to work? Okay? So, in this case, we have similar questions. Okay? Tenemos preguntas similares, pero no es igual. How do you get to? How do you go to? For example, how do you get to work, teacher? I get to work by car. I get to work by car. How do you go to work, Martha? I go to work by bus. Carlos, how do you go to school? I go to school on foot. Voy caminando a la escuela. ¿Ok? Ahora, acuérdense, how do you go to? También pudiera añadir places, algunos lugares, ¿verdad? Places in the city. Por ejemplo, también vemos aquí algunos lugares, como mismo vimos means of transportation, que serían car, bike, tren, ¿verdad? Helicopter, ¿ok? Ship, barco, ¿ok? También tenemos bicycle, esos son means of transportation, ¿ok? Son las diferentes formas que usted tiene para acceder a los lugares que usted va, a los places. Y aquí voy a ver los places ahora, ¿ok?
tenemos diferentes lugares. También podemos combinar esta pregunta: How do you get to school? How do you get to work? Pero si alguien me preguntara acerca de algún otro lugar, ¿cómo vas a o cómo llegas a? ¿Cómo sería literalmente al español? How do you go to? How do you get to? ¿Cómo llegas a? ¿O cómo vas a? ¿Verdad? Ahora, yo puedo añadir lugares. Yo pudiera decir, for example, yo pudiera decir a un amigo, le puedo preguntar, por ejemplo, Brandon, how do you go to the beach? How do you go to the beach? Brandon, how do you go to the beach? ¿Cómo vas a la playa? How do you go to the beach? Okay? Perhaps the beach is far from Brandon's house. Quizás la playa está lejos, ¿no? De la casa de Brandon. Entonces Brandon va a decirme, I go to the beach by bus, or I go to the beach by car because my parents have their own car. Mis padres tienen su propio carro y yo voy a la playa en carro, ¿verdad? For example, teacher, how do you get to the museum? How do you get to the museum? ¿Cómo llegas al museo? Okay? Perhaps near to your neighborhood, quizás cercano a tu vecindario, a donde vives, tienes un teatro quizás a 10 cuadras y no prefieres coger un bus, prefieres ir on foot. Entonces quizás alguien me pregunta, teacher, how do you get? ¿Vieron cómo ya yo cambié? How do you get to school? ¿Cómo voy a la escuela? ¿O cómo llegas a la escuela? How do you get to work? ¿Cómo vas al trabajo? Puedo utilizar I get to work by car o I go to work by car. Si me preguntan how do you go to work? ¿Cómo vas al trabajo? Yo respondo I go to work by car. ¿Ok? Ahora si me preguntan how do you get? No sería how do you go, sino how do you get to the museum? How do you get to the museum? Okay? I get to the museum by taxi. I get to the museum by taxi. Pero acuérdense la palabra by. Es decir, yo voy al museo, yo llego por taxi, literalmente al español. O voy en taxi, literalmente. Hasta ahí es más o menos algo sobre means of transportation, sobre los medios de transporte. También tenemos otra pregunta que sería the third question. This is the third question. Okay? This is the third question. La tercera pregunta que sería, si alguien me pregunta, what can I get to go to? What can I get? What can I get? Okay? Esa es otra pregunta que pudiéramos utilizar, pero la vamos a ver en otro momento. ¿Ok? La vamos a ver en otro momento. Esa es otra pregunta súper importante que les quiero dar, que también yo la daba cuando daba clase en cuarto grado, pero es otra pregunta que quisiera darles en otro momento, que haya la posibilidad, para que ustedes la puedan estudiar con más calma, porque es una pregunta un poco más complicada realmente. Y bueno, hasta ahí les he dado un poco de contenido sobre means of transportation, sobre los medios de transporte. Tenemos esa pregunta que les comentaba, que es un poco más complicada, porque sería what can I get? ¿Qué puedo conseguir? What can I get to go to? Me disculpan un momentico, es que estaba revisando una cosa que tenía ahí.
relacionado con la clase que le quería mostrar en una lámina, pero no, lo dejamos para otra clase. What can I get to go to? Esta sería otra pregunta de preguntar, ¿cómo puedo? O what can I? ¿Qué puedo? What can I get? ¿Qué puedo conseguir para llegar a un lugar determinado? For example, yo pudiera preguntar aquí, what can I get to go? ¿Qué puedo conseguir? What can I get to go to? What can I get to go to Caracas? ¿Verdad? Sí. ¿Qué puedo conseguir para llegar a Caracas? Sí. ¿Cómo llegaría yo ahí? En este caso, si yo estoy viviendo en una ciudad, ¿verdad? Si yo estoy viviendo en una ciudad, if I live in, ¿verdad? If I'm living in other city, okay, and I need to get to another city, si yo estoy viviendo en una ciudad y quiero llegar a otra ciudad, se supone que o cojo un train, ¿verdad? Dependiendo, ¿no? O cojo un plane, preferiblemente el plane. Entonces, for example, vamos a imaginar en el caso mío que soy cubano. Imagine that I'm living in Havana, okay? I'm living in Havana, the city of Cuba, ¿verdad? And I need to get to another place, another province, otra provincia, Santiago de Cuba. Y alguien me pregunta, Alex, porque alguien desea viajar, no soy yo el que voy a viajar, sino otra persona. Y me pregunta, Alex, what can I get to go to Santiago de Cuba? What can I get to go to? What can I get? ¿Qué puedo conseguir? What can I get to go to Santiago de Cuba? ¿Verdad? ¿Cómo pudiera yo responderle? You can get a plane. You can get a plane to go to Santiago de Cuba. You can get a plane to go to Santiago de Cuba. ¿Ok? Esa es otra pregunta, pero la vamos a ver en otro momento. Pero las más importantes de hoy serían, how do you get to school? How do you get to school? ¿Ok? Don't forget to repeat at home. When you have an opportunity, try to repeat. ¿Ok? At least 3 times. ¿Ok? Al menos 3 veces trate de repetir la frase. Trate de memorizar. How do you go to the museum? ¿Cómo vas al museo? How do you go to the museum? ¿Cómo vas al museo? I go to the museum by bus. I go to the museum by car, por auto. I go to the museum on foot. ¿Ok? How do you get to? Recuerden las dos preguntas. How do you get to? How do you go to? How do you get to school, Brandon? How do you get to school, Brandon? I get to school on foot. I get to school by bus. I get to school by taxi. ¿Ok? ¿Verdad? Entonces, estas son algunas de las preguntas que podemos utilizar utilizando means of transportation, que lo pudieran ver para que lo aprendan mejor utilizando el by. Recuerden que on foot es cuando vamos por nuestros medios, utilizamos que no necesitamos, ¿ok? No necesitamos ningún medio de transporte, ¿verdad? Vamos por nuestros medios a un lugar porque nos queda cercano. Puede ser al museum, al theater, ¿verdad? Cuando vamos a la beach, ¿verdad? A la playa, si es lejana de nuestro hogar, sí necesitamos un bus, ¿ok? O necesitamos un taxi, o quizás si tenemos nuestro own car, nuestro propio carro, cogemos nuestro car, ¿ok? Entonces, remember the questions. How do you go to school, Brandon? How do you go to school? I go to school by taxi. I go to school by car. ¿Vieron cómo utilizo by car, by taxi? ¿Ok? I go to school on foot. Alex, how do you get to work? How do you get to work? I get to work. ¿Cómo consigues llegar al trabajo? Well, I get to work by taxi. I get to work by car. I get to work by bus. Or I get to work on foot. Okay? Well, students, I think it's all. I think it's all for today. In the next lesson, we will continue practicing other objectives. Okay? En la lección próxima continuaremos abordando otros objetivos. Okay?
Bye bye and have a great day. Que tengan buen día. Y recuerden, algo que se me ha olvidado, estoy viviendo en Caracas, okay? Remember that I'm Cuban, okay? But in this moment I'm living in Caracas, okay? Y me gustaría, I would like to teach you English. I would like to teach you English, okay? So you can contact me. Puedes contactarme, okay? Si estás interesado en tomar algunas clases, okay? You can contact me. Puedes contactarme al 412-3021-367. Tenemos excelentes precios de verdad para que usted pueda aprender. Si es latino, pueda aprender y no importa la posibilidad ni la situación que tengan en lo que es la parte económica, tenemos para todos. ¿Ok? Estoy dando clases online, me pueden contactar a través de ese número y le doy toda la información necesaria para que puedan estar en mi curso online de inglés, donde vas a aprender. Yo voy a aprender de ustedes y ustedes van a aprender de mí, porque el profesor también se nutre de los estudiantes. Así que me pueden llamar a ese número. Recuerden poner el más 58 delante, que es el código del país, ¿verdad? Más 58 412 3021 367. ¿Ok? I'm Alex Ortiz, Alejandro Ortiz, okay? But my friends call me Alex. Mis amigos me dicen Alex, okay? So, I will be teacher Alex for you. Seré profesor Alex para usted. Así que me puede llamar sin problema y estaremos en contacto para ponerlos al tanto de los precios, el tipo de curso que le vamos a dar y usted podrá aprender inglés lo más rápido posible. Lo más rápido posible no quiere decir que en 3 meses ya hables un inglés perfecto, porque no es así. Todo toma tiempo en la vida. Aprender un idioma lleva su tiempo, ¿verdad? Pero step by step, paso a paso, usted va a ir va a poder día a día ir mejorando sus 4 skills, sus 4 habilidades. Recuerden que tenemos listening, writing, speaking, grammar. Habilidades del idioma: poder escuchar, poder hablar, la gramática y poder leer, ¿ok? Tenemos 4 habilidades en idioma que son importantes: listening, escuchar; writing, escribir; grammar, la gramática, que es importante; y speaking, ¿ok? Así que vamos a trabajar en esas 4 habilidades para que usted se pueda comunicar en cualquier plano, ya sea de trabajo o sea en el lugar donde esté viviendo. Así que nada, les deseo un buen día, ¿ok? We will keep in touch. Estaremos en contacto. Have a great day. Bye bye.